La palabra para hoy es Hechos capítulo 2, desde el versículo 29 hasta el 42, y el título de la prédica es Sed salvos de esta perversa generación. Así que vamos a leer todos desde el versículo 29 hasta el 42 de Hechos capítulo 2. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente de patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Es que la vida de fe tiene un inicio. La vida de fe tiene un inicio. La vida de la gracia tiene un inicio. Y todo inicia con el arrepentimiento. Cuando estos hermanos que estaban viendo que Pedro y también todos los apóstoles llegó el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, y entonces Pedro, a quien el Señor le entregó las llaves del reino de los cielos, es el que primero predica, lleno del poder del Espíritu Santo y poniendo su propia vida, testificando de Jesucristo, pasando por encima de ver la gloria de David como el rey, diciendo que es que de la descendencia de David Dios había enviado el Cristo, a quien vosotros matasteis. Entonces lo juzgan: ustedes lo mataron. Entonces ellos se compungieron de corazón, y cuando vieron que que era el que estaban esperando de la descendencia de David, los llevaron a la cruz y lo mataron, pero que Dios lo resucitó, pues ese corazón compungido, entonces con ese corazón así, sensible, le dijo: ¿y entonces qué hacemos? Entonces él les dijo: pues arrepiéntase cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, bautícese en el nombre de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos los que están lejos, y para todos cuantos nuestro Dios llamare. Se necesita el llamado. El Señor siempre está llamando y escogiendo. Llama, da la oportunidad y escoge. Lo que pasa es que dentro de los que llama hay muchos que pervierten su camino, y por eso el título de la prédica es Sed salvos de esta perversa generación. ¿A quién le está diciendo? A estos que se bautizaron, a estos que iniciaron la iglesia, y que le está diciendo: sed salvos. Sed salvos. O sea, que está exhortando a que nosotros seamos salvos. Pero diría: ¿acaso el que salva no es el Señor? ¿Me puedo salvar a mí mismo? Lo que pasa es que una cosa es recibir la salvación, que Él me salva, y cuando estoy a salvo, una vez estando bautizado, debo cuidar mi salvación. Debo propender para ser salvo, para continuar, para no descuidar esta salvación tan grande. Entonces, ser salvos de esta perversa generación es lo que pasa después de recibir la gracia, porque nuestro Dios es un Dios que no se complace en la injusticia ni en la maldad,
sino que Él es justo y justifica al que tiene fe. A quien tiene fe de Dios, que recibiendo la fe puede recibir la gracia, y por esa gracia entonces se bautiza con arrepentimiento para comenzar una vida nueva. Todos los que somos bautizados, dijo Pedro el apóstol, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es una promesa para ustedes. Les van a dar Dios, encima les va a dar el Espíritu Santo para que puedan resistir y para que ustedes puedan vencer este mundo y ser salvos de esta generación. Si no viniera el Espíritu Santo, por más que el Señor concede la salvación, será muy difícil sostenerla, muy difícil. Nosotros vemos cómo la generación perversa está hablando no solamente de los que reciben en ese momento, lo que se estaba viviendo en ese momento. Esta perversa generación no era de esa generación que estaba en ese momento, sino de todos los que estaban esperando la venida del Cristo, y esta perversa generación lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la manera en que Dios amó al mundo fue dándonos a su Hijo para que todo aquel que le creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Que Dios no lo había enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero nadie entendía el pensamiento de Dios, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que fuera levantado como la serpiente fue levantada en el desierto en los tiempos de Moisés, para que todo aquel que le creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Entonces, con ese consejo de Dios, ese anticipado conocimiento de Dios, ya inclusive algunos del Antiguo Testamento ya lo sabían. Abraham vio el día de Jesús. Dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Moisés también vio el día. Entonces, ¿cómo fue que Abraham vio el día? Abraham vio el día también en que los caminos de ese entonces se habían pervertido. Y lo que yo quisiera con esta predicación es que usted pusiera en tiempo real lo que está pasando ahora, como si hubiera pasado en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Jesús, y está pasando ahora. Una cosa, escuchen, una cosa es este mundo y otra cosa es la iglesia. Cuando estábamos en este mundo hablando de solamente viendo para la carne, somos la perversa generación. Una vez nacemos de nuevo y somos justificados y tenemos paz para con Dios, somos de los que somos salvos por su gracia para que estemos apartados para Él. Ayer yo me había quedado sin chocolate, sin cacao, sin chocolatinas, y entonces encontré un paquete de semillas que tenía listas, preparadas para seleccionar, para continuar haciendo mi trabajo, y entonces comencé a mirar, ¿no? Porque me enviaron un pedido de cacao. Es un ejemplo para que entienda lo que quiero decir en cuanto a ser salvos. Entonces me enviaron unas semillas que no estaban conforme yo lo necesito para producir un buen producto. Entonces me tocó devolverlo. No, este no me sirve, este es muy buena semilla, pero no le hicieron un muy buen proceso. El proceso que se hizo fue malo. Entonces yo rechacé, porque no cumple con el estándar para sacar un producto de buena calidad. Entonces, dentro de lo que ya me han enviado, comencé a sacar las semillas que tenía, y yo siempre las selecciono. Hay unas que, aunque se le hizo todo el tratamiento, hay semillas que salen buenas, hay semillas que no son muy buenas, hay semillas que fueron picadas o que fueron atacadas por algún bichito. Entonces yo selecciono para sacar un buen producto de buena calidad. Entonces, mientras yo estaba sacando y pensando en la prédica, entendía que es ser salvo. Porque de todas las semillas, aunque estaban revueltas, saco las malas y dejo las que son buenas. Saco las malas y yo sé que esas no me van a servir. Hago una selección, salvo las buenas y las malas menosprecio. Mira lo que dice el proverbio para el día de hoy: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos del camino les son agradables. Es que si nosotros, todo fue creado por medio de Él y para Él, para que nosotros lo podamos entender. Todo lo que nosotros vemos, oímos y entendemos nos puede ayudar para que entendamos el pensamiento de Él. Mientras yo estaba sembrando esa semilla, yo me imagino en los tiempos bíblicos que no había internet y no había televisión, no había nada, pues no se hablaba de eso, se hablaba era de las semillas. Entonces me pareció muy precioso poder trabajar con las semillas y saber cómo podía salvar, rescatar las que estaban buenas y menospreciar las que no me sirven ya, que tengo que desechar, que no sirven o que sirven para otros procesos. Salvar es apartar porque se vio algo bueno. En los tiempos de Abraham, que vio el día de Jesucristo y se gozó, en Génesis capítulo 19, y esto es para ponerlo en contexto en el tiempo que estamos viviendo,
para que usted entienda qué es ser salvos. Las palabras que Pedro le dijo a los que acaban de bautizarse, ¿sí? Les está diciendo: usted salvos, tráigalo desde allá, pasa por la palabra que dijo Pedro y tráigalo al día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es cortante, más que espada de dos filos, y penetra hasta el partir del alma, y hay que escuchar la voz de Dios hoy. Hoy tenemos que entender que es para hoy. Capítulo 19, versículo 1, Sodoma y Gomorra, ustedes ya saben, pero vamos a leerlo, para que por favor, mientras lee, tráigalo al tiempo real, ayudado con la palabra de Pedro, el apóstol, que está diciendo: sed salvos de esta generación, y mire si estamos viviendo este tiempo o no. Dice: llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolo, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de aquella ciudad, los varones de Sodoma, con todo su pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea que había niños que ya estaban siguiendo esos caminos. ¿No pasará hoy? Bien. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Usted sabe que conocerlo es tener relaciones, ¿no? O sea, violarlos. Entonces Lot salió a ellos y a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas bien, como bien os pareciere. Solamente que a estos 2 varones no hagáis nada, pues que vinieron a la morada de mi techo, a la sombra de mi techo. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extranjero para habitar entre nosotros, y ahora ha de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con gran ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta, pero no para salir, sino para entrar. O sea, aunque estaban heridos, porfiaban todavía en entrar y coger a los hombres. Y dijeron a los varones: ¿tienen aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto al punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, y dice: los que habían de tomar de sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas ellos les pareció a sus yernos como que se burlase. O sea, se volvió loco. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: haga de cuenta lo que está hablando Pedro. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan allí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y sacaron y lo pusieron afuera de la ciudad. Y cuando hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares con toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Es lo mismo. Esa de cuenta está escapando, viene un juicio. Es que después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay sino la oportunidad de la gracia. Digamos que ellos están en este momento, desde cuando ya viene el juicio, el Señor por su misericordia les da la gracia, porque podría venir sobre todos la destrucción. Pero ya Abraham
había sabido lo que venía y había intercedido por su familiar. Tan importante estar intercediendo para que el Señor les dé la oportunidad de escapar. Ellos están escapando, dice, pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado a vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora hay una ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, y no es pequeña, dice, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Ellos me salvaron, pero yo salvaré mi vida. Está diciendo, sed salvos de esta perversa generación, ¿cierto? Ahora, vamos a seguir ahora. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque no podré hacer nada hasta que haya llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que esto quiere decir pequeña. Mira, cuando Abraham decidió partir, ¿para dónde coges tú y para dónde cojo yo? Lot siempre escogió el lugar verde, el lugar lindo, el lugar donde había mucha llanura, había mucha prosperidad, pero también había este adelanto de los caminos pervertidos de esta gente que pervirtieron su camino, como lo vemos hoy. Hoy en día están viendo ustedes cómo ya no es el día de la bandera multicolor, sino el mes de la bandera multicolor, y luego va a ser el año, y luego va a ser, ya no se puede hablar, ya todo el mundo va a ser arrastrado, y estamos viendo cómo los mismos pastores, la misma iglesia ya ha venido aceptando, y usted le pregunta a los mismos, bueno, no sé cómo decirle, con discípulos, miembros de la iglesia, y ya a todos les puede parecer, pero es que eso es normal que vengan hombres, ya no sabe si es hombre o mujer, no sabe, pero ya lo ven natural. Cuando usted comienza a ver eso de manera natural y no aflige su alma cada día, como lo dice en Judas, viendo los hechos que ellos hacían, porque este justo afligía su alma, y por ese temor reverente fue oído, porque tenía temor. Es que lo que no puede temer, estamos hablando de ser salvos de esta perversa generación, de los incrédulos, que están devorando poco a poco a toda la humanidad y transformándola. Ustedes saben muy bien que el plan que hay para ahorita es no solamente deconstruir al hombre como ser humano, para que ya no encuentre a Dios, pero para deconstruirlo necesita destruir primero su moral, su conciencia, y más bien volverlo una persona indolente, que no tenga sentimientos. Por eso el Señor dijo que cuando Él viniera, inclusive los hijos entregarán a los padres y los harán morir. ¿Por qué? Porque lo que tiene que quitar del hombre, del ser humano, es el sentimiento, y desbordarlo más bien hacia un animal, por ejemplo. Usted tiene que cuidar a los perritos, y de ahorita usted ve, protección a los animales por encima del ser humano. Tanto que, por ejemplo, hay países donde ya se está prohibiendo cultivar, porque las vacas que están haciendo sus deposiciones, entonces hay muchos gases, hay un efecto invernadero, entonces usted no puede tener vacas, porque ustedes están haciendo, con ese excremento, están haciendo abonos, y eso está produciendo un nitrato, unos químicos que están trayendo el efecto invernadero. Entonces muérase todo el mundo de hambre, y quitan los cultivos, porque por encima está el bien del mundo, como si Dios hubiera fallado, como si Dios no fuera capaz, como que esto no es creación de Dios, sino que el hombre puede destruirlo. Es que el hombre no puede destruir este mundo, porque el único que lo puede destruir es Dios. Lo que pasa es que la tierra clama y está gimiendo ser liberada de este gobierno, de los que pervirtieron su camino para entregárselo como administradores a los hijos de Dios durante un milenio. Pero el mundo no se va a acabar porque dejen de comer vacas, porque las vacas, haya menos vacas, entonces pues que no existan hombres que también son más, perdónenme la palabra, pedorros que las vacas. Disculpen, pero es que es absurdo una norma de esa. Pero tienen que hacerle creer a la gente que estamos en un efecto invernadero, y que se está destruyendo el ecosistema, y que no podemos comer, y que ahorita tiene una tarjeta de crédito para que usted pueda producir tantos gases, porque si no, usted no está cuidando el planeta. Es ridículo. Si no hay CO2, pues entonces las plantas mueren.
Todo lo que nosotros transpiramos, todo lo que las vacas sueltan, es alimento para el verde, para lo verde. Pero la gente piensa que estamos acabando, como si Dios no hubiera planeado este mundo y el ecosistema en el que estamos viviendo. Eso no solamente han transformado y van a tener al mundo bajo ese miedo de que no dañe nuestro planeta, sino que también ustedes no pueden fomentar, ellos no quieren ver tanta gente. Entonces hay que fomentar mucho esta bandera multicolor, donde ya no tengan hijos, donde la comida cambie, para que los hombres ya no tengan testosterona, las mujeres busquen más bien juguetes para divertirse y no hombres con los cuales puedan tener su esposo, su esposa y su familia, porque teniendo una bandera multicolor, ¿qué se destruye? La familia orgánica, el ser humano orgánico como tal. Entonces estamos en la era en que se mezcla el hierro con el barro y ahí ya no hay nada que hacer. Es decir, que estamos al punto de la época de los que pervirtieron su camino y que Dios dice, se acabó el tiempo, ya no hay nada que hacer. Mucho de esto es porque nosotros estamos viendo la segunda venida de nuestro Señor, porque la tierra clama y gime con dolores de parto queriendo ser liberada. Entonces puede ser que haya un cambio de clima, pero todo esto no es orquestado para que nosotros cuidemos el planeta, sino porque ellos saben que el Señor puede estar cerca y quieren arrastrar tras sí a los que más puedan, engañar a los que más puedan. El diablo, que es experto en engañar, está engañando al mundo entero, y muchos, tratando de tener sus buenas relaciones con los hombres, prefieren destruir su relación con el Señor. Entonces, si se ha pervertido los pensamientos en la educación, porque ya están deconstruyendo la educación para que los hombres ya no piensen en educarse, sino que sean los reyes del TikTok. Hacen más plata y no tienen que decir, ay, ¿para qué estudio? Antes era, yo quiero ser youtuber, ahora yo quiero ser TikTok. Entonces, ¿los niños quieren estudiar? No, quieren pasar tiempo en internet, porque el tiempo que es en internet, entonces a ellos les produce plata. Entonces quieren tener a todo el mundo pegado al celular, porque ahora el producto es la persona que consume. Entonces no me interesa que estudie, me interesa que esté metido ahí consumiendo tiempo, internet, viendo bobadas, mientras que destruimos su mente. Mientras nosotros hacemos nuestras cosas, usted esté distraído ahí, usted no haga nada, esté relajado ahí, y el tiempo va pasando y ellos van moliendo y la muerte va masticando y todo esto se está deconstruyendo. Pero eso es un plan perverso de las tinieblas, que aliados con todos los que tienen el poder ahorita del mundo, a quien Dios, así como cuando el diablo le dijo a Satanás, el diablo le dijo al Señor que si me pides todo te lo daré porque a mí me ha sido dado. Hay gente que aceptó ese trato, hay gente que lo adora, dentro de ellos el líder de la iglesia más conocida por nosotros, y él dice que ha hecho programas que dice que Dios no existe, que él no es el vicario de Cristo, que el testamento es un libro que habla del fracaso de Dios. O sea, ¿por qué no están viendo lo que está pasando en este mundo y cómo están reuniendo todas las religiones y van a quitar entonces el emblema de cada uno para que haya una nueva religión, una nueva moneda, una nueva educación? Ya no haya familia, la gente ya no sea humana, sino más bien sea como transhumano, como que piense diferente. Yo necesito someterlos, que haya menos gente. Yo les he hablado mucho acerca de unas piedras que estaban puestas por allá, que tenían unos 10 mandamientos para el nuevo orden, pero la semana pasada las tumbaron porque como había tantas teorías de conspiración para que la gente borrara eso, pero seguir con su proceso. Eso fue puesto en 1980, creo que fue más o menos. Y entonces duraron los 40 años que necesitaba, y ya comienza la década del 20 al 30, donde ya no necesito eso, antes necesito que lo olviden, pero esto que se pedía ya se está cumpliendo y ya lo estamos abordando. Entonces, para que nadie diga que eso se está cumpliendo, quítelo, para que dejen de molestar con eso. Y como es más fácil engañar que ser engañado, entonces la gente va a seguir tras sus propios errores. Mira, esto que estoy diciendo es para que nosotros traigamos todo esto que está pasando al tiempo real. Cuando Pedro está diciendo sed salvos de esta perversa generación, lo estaba diciendo a los que estaban allí. ¿Qué es ser perverso? Perverso, ¿qué es ser una persona perversa, una generación perversa o pervertida? Pervirtió su camino, que ya no es capaz de agradar a Dios, sino que se agrada a sí mismo. Es como una especie de esos, ¿cómo es que se dice lo que se llaman a sí mismo? Narcisista. Solamente se llama así, no le importan los demás, le importa su propio bien. El perverso siempre está buscando su bien, no le importa a los demás, pierde sensibilidad.
es una persona que no tiene umbral de dolor para los demás. Es ese sentimiento de quitar quitar el sentimiento del hombre de amar a los demás. No es amarlo tanto por lo que se ama, porque ellos están viendo que hay que amarnos los unos a los otros. El verdadero amor es amarnos como nos amó Cristo, es decir, entregar su vida como un sacrificio vivo, santo, que a Dios le agrade, para que lo que sale de mi boca sea lo que está lleno mi corazón y logre salvar a algunos por el testimonio de Jesucristo. Pedro, con su testimonio, está diciéndoles, digamos, yo soy salvo, sálvense ustedes también, porque la salvación fue puesta en la cruz. El Señor resucitó a Jesucristo de los muertos. Cristo derramó su sangre por el determinado consejo y ya anticipado conocimiento de Dios, lo entregó y ustedes lo mataron. Dios lo sabía. Que estamos ante una generación perversa, indolente, que murió un inocente por los culpables y ustedes más lo entregaron a Pilatos para que lo matara. Entonces ellos se sintieron que verdaderamente había arrepentimiento cuando hay dolor. Es que cuando no hay dolor, hay perversión. La perversión es aquel que puede ver sufrir a otra persona y no le importa. La perversión entraría a la iglesia. La perversión entró a la iglesia. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo. Vamos a leer desde el 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Pablo estaba diciendo, lo que no sabe ni qué le va a pasar. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Porque es una persona que cuando estaban matando a Esteban, él tenía el corazón indolente y pervertido. Él guardó la ropa de los que apedreaban a Esteban y él sabía que ya tenía que poner su vida, porque si él antes mataba a los que creían en Jesucristo, ahorita él mismo estaba padeciendo lo mismo y ya no estimaba su vida porque él experimentó la gracia de Dios. Y cuando la experimentó se volvió un testigo y ya ni siquiera estimaba su propia vida. Quiere decir que él fue transformado. De ser una persona indolente y perversa en sus caminos, que aunque tenía la palabra y era un fariseo de fariseos y en cuanto a la ley era irreprensible, tuvo todo por inmunda, todo como si fuera estiércol, para ganar el amor de Cristo. Que Abraham conoció, que Abraham vio que Dios era tan temible que cuando se pervirtieron los caminos Dios había hecho juicio. Pedro también sabía que iba a venir un juicio, Pablo también sabía que había un juicio, pero ellos preferían estar bajo la gracia. Por eso lo primero que hablamos es que nosotros somos la gracia, recibimos la gracia. Si nosotros no permanecemos en un estado de gracia, difícilmente somos salvos, difícilmente guardaremos nuestra salvación. Muchos descuidan la salvación porque no ha experimentado la gracia que los llene o no permanece en esa gracia. Pero cuando hemos recibido la gracia, no nos importa. Si nos blasfeman, si nos dicen, si nos dejan, no importa. No importa que esté llevando una vida de fe solitaria. Entre comillas, solitaria quiero decir es, aunque mi padre, todos me dejaran, porque uno ya sabe que va a haber problemas, los enemigos del hombre sean los de su propia casa, pero no por eso renuncio a mi fe. No voy a caer de la gracia, porque entonces descuido mi salvación y después de que yo fui salvo, yo debo ser salvo de lo que viene. ¿Me comprende? Yo ahora está en mis manos. Hechos en Romanos capítulo 8 está diciendo que no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús una vez sean bautizados, pero debo comenzar no a vivir para la carne sino para mi espíritu. Por los que viven para la carne comienzan a crecer la carne y a morir espiritualmente y no va a agradar a Dios. Entonces es presa fácil de caer en la perversa generación que está, en la generación pervertida que está pasando ahora en las iglesias. Se ha predicado otros evangelios, pero dice así, versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy
porque estoy limpio de la sangre de todos. Así que cuando uno predica, escuchen lo que le estoy diciendo para que usted lo tome como su ejemplo. Yo lo he hecho. Usted predique para ser libre de la sangre de todos, porque en Ezequiel está diciendo, Ezequiel está diciendo que si usted no es el atalaya y usted no dice, la sangre le va a correr a usted. Pero si usted dice, aunque pierda a sus amigos, aunque pierda a su familia, la sangre será sobre ellos mismos. ¿Sí? O sea, ellos darán cuenta porque endurecieron su corazón, y su corazón pervertido y armonizado y homogenizado con lo que está pasando en este mundo, no va a ser capaz de dilucidar, no va a ser capaz de discernir entre el espiritual y el carnal. Estoy limpio de la sangre de todos. Le doy gracias al Señor que me ha permitido los años que llevo predicando, a veces hasta ordenadamente, no haber dejado de predicar la sangre de Jesucristo, no haber dado de comer la carne y beber la sangre, pastorear desde por la mañana, haciendo para que las personas puedan ser guiadas en este mundo, para que no se perviertan, para que no se desvíen. Es un trabajo que el Señor me ha encomendado. Yo lo quiero llevar hasta el último día de mi vida, aunque muchos no miren mi rostro como lo está diciendo Pedro, o aunque yo no vea el rostro de ellos. Pero dice, porque no he rehuido a anunciaros todo consejo de Dios. Por eso yo a veces digo, cuando me piden un consejo, digo, ¿quiere que le diga lo que yo piense o lo que dice Dios? Lo que dice Dios, pero no le va a gustar. Ay, es que ese pastor es tan frío, es que él habla siempre lo mismo y solamente... Sí, a mí una vez ya me pidieron que renunciara a mi vida de fe. Yo dije, no, prefiero ser su enemigo, pero no quiero perder mi amistad con el Señor. No quiero desviarme por encima del sodomismo, por encima de los bienes del dinero, por encima de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, por encima de la vanagloria de este mundo. Es preferible, en vez de tener que escuchar tanta palabra de tantas partes y volverse un teólogo, es preferible escuchar poquito y obedecer con corazón humilde. Porque hay personas que quieren estar aquí y allá, y eso ha sido un problema, que pierden su sensibilidad. Yo escuché, no sé si es una teoría, pero me hizo pensar mucho, ¿no? Entre las parejas, porque uno dice que por qué no adulterarás, ¿cierto? Está dentro de los 10 mandamientos, pero la fornicación está fuera del cuerpo. Porque la fornicación son las relaciones sexuales antes del matrimonio. La estadística que hay es que las personas que tienen relaciones antes del matrimonio, mujeres que han tenido relaciones antes de casarse, es más probable que tengan fracasos en su matrimonio, y es más alto el porcentaje de divorcios que los que tuvieron relaciones sexuales solamente con su esposo. Duran más. ¿Por qué? Porque cuando una persona nace en una iglesia, está en una iglesia, recibe la gracia, para mí es como lo mismo. Que como que no se va aquí, allá, y pique aquí, pique allá, porque después se vuelve que no recibe aquí, no recibe allá, y a todo le cree, finalmente no tiene estabilidad. Yo nunca le digo a nadie que no escuche a otra persona, nunca le digo, pero permanezca fiel en su gracia, en su fe y en su obediencia, recordando siempre el nombre de Jesús por encima de los hombres. Porque aquí no se trata de que yo sea como que se ama a sí mismo, porque hay pastores narcisistas que se aman tanto que dicen que si se van de aquí se pierden y que yo me las sé todas, pero resulta que ni ellos mismos son capaces de llevar a una persona al evangelio y llevarles la vida eterna, y están llevando una vida para la carne. Llevan vida de fe para los demás, pero no para sí mismos. Entonces dice, por tanto, versículo 28, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Dice, porque sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Entiende? Una cosa es este mundo, o sea, lo que usted está viendo, el colorido y todo ese cuento. Pero van a infiltrar y han venido infiltrando la iglesia para traer sus caminos pervertidos, y doblegan el pensamiento de los pastores para que ellos acepten su posición homogenizada con el pensamiento satánico y oscuro, que es igual del de Sodoma y Gomorra. Y es del pastor tener firme su gracia y permanecer fiel a él antes que a los hombres. Si la persona se desvía,
Si la persona obedece a vivir una vida homogénea con este mundo, difícilmente los discípulos van a poder permanecer en la gracia, porque ellos no perdonarán el rebaño, no les importa, son indolentes, son pervertidos de corazón. Pueden predicar, hablar de Dios, ser muy teólogos, pero la sangre de Jesucristo no brota por sus labios, la gracia no está, el evangelio se olvida, la salvación se descuida, y la persona no puede buscar su salvación porque no encuentra la salvación en las palabras. Yo no hablo para endulzar los oídos de nadie. Yo hablo para afirmar la fe de los hermanos, para que puedan sentirse tranquilos, pero también con temor y temblor de descuidar una salvación tan grande. Estamos hablando del tema de la salvación, que es más importante que haber llegado a hacer muchas cosas, saber cuántos ángeles hay, saber si yo tengo poderes, saber qué dice el tabernáculo. Sí, yo todo eso lo he predicado, pero ¿qué es más importante? Yo, todos esos estudios que he hecho, que hay muchísimos estudios en YouTube que usted puede consultar, son para la edificación. Pero mira, ¿qué saca uno sabiendo tantas cosas si su espíritu de pronto no es salvo? No se necesita añadir más conocimiento sino obediencia. Dice que y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen de vosotros mismos, o sea, de la iglesia, hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora, hermanos míos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros la herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Yo a veces hablo de mi trabajo porque gracias al Señor yo trabajo, y si alguna cosa siempre pensé, Señor, que siempre tengo un trabajo, que nadie piense que yo estoy, porque como eso es fácil, ¿no? Es que se está enriqueciendo. Yo trabajo, siempre he trabajado y siempre hemos hecho la obra con mi esposa, con mis familias, pero para cuidar, dice, en esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la experiencia del que recibe la gracia, pero dentro de ellos hay unos que pervierten. Entonces Gálatas capítulo 1, que entonces uno tiene que aprender a saber cómo vamos a huir de esta generación, ¿cierto? Que Pedro está diciendo, para traerlo en tiempo de hoy. Gálatas capítulo 1, como ya nos lo anunció el apóstol Pablo, que van a entrar hombres que hablen cosas perversas y que van a arrastrarlos. Entonces tenga cuidado, o sea, no esté, como dijera yo, restaurante, uno va a comer a un restaurante y le gustó, ya está bien, para que siga probando si se está bien comiendo su restaurante. Cuando un hombre me decía a mí que tenía una amante, yo le decía, pero esa mujer no tiene lo mismo que tiene su esposa. ¿Para qué? Ame a su esposa. Es como la iglesia, pues esté en su iglesia. Otros me decían, pastor, pero ¿será que yo puedo escuchar acá y entonces más bien hacer una ofrenda a los pobres y a los pobres y no diezmarle? Pues vaya y coma al restaurante de la esquina y vaya y diga que usted no paga acá, sino que va a darle comida a los pobres. Y no le paguen en el restaurante a ver qué le dicen. Es que no es el hecho de pagar o a quién, sino que el Señor reciba su diezmo, su ofrenda, porque usted tiene una relación con Él por lo que le está proveyendo para que esa palabra permanezca, el barco esté funcionando y puedan otras personas venir a encontrar la salvación, que haya funcionalidad. Si no paga, pues el restaurante se acaba, digámoslo así. En otras palabras, uno sostiene con la vida de fe lo que está haciendo. Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sabe qué me da temor a mí verdaderamente estas palabras? Después que comenzó todo este episodio, ¿cuántos se han alejado? En verdad, póngase la mano usted en el corazón. Si usted ha estado mejor ahora, por lo menos yo estoy llevando una vida de fe, en verdad, más consagrada que antes. Antes solamente predicaba el día del Señor y hacía un estudio los miércoles. Ahorita todas las mañanas a las 6, a las 5:30 de la mañana me levanto, a veces a las 5, a veces me levanto más temprano, oro por los que el Señor me ha encomendado, como está diciendo en Hechos capítulo 20, para que cuando reciban la palabra pueda como con una varita, oiga, no se me vaya por allí, no se vaya por acá, siga derecho, siga adelante, nosotros estamos acá, vamos para adelante, mire esto, mire lo otro, y llevando el camino, conduciéndolo para que esperen la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchas enseñanzas largas, pero si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, va a reconocer si esto es de Dios o no, porque conoce la doctrina.
Pero dice que está maravillado que la gente se aparta un momentico. Si uno se aleja, uno se maravilla. Oiga, pero este que venía, que era tan fiel, que prometía que yo iba a estar acá, que voy a estar todos los días. Y muchos se han alejado. Y son presa fácil de aquellos que entran encubiertamente y comienzan, ay, pero ¿para qué se va para allá? Venga acá, escucha allá. Muy fácilmente se debilita su vida de fe y no va a permanecer firme. Dice, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir. Ay, es que tiene que salirse de esta generación perversa. Sálvense de esta perversa generación. Estamos viviendo un momento en que el evangelio se ha pervertido. Usted ha escuchado predicadores que nunca hablan de la sangre, nunca hablan de Jesús, nunca hablan de la resurrección, no hablan de la salvación, hablan de Padre, mándeme plata y quiero tener y la bendición y teología. Pero ¿qué está diciendo? Que algunos que tienen comezón de oír. No que hay otro evangelio. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. Considérelo como algo maldito, sálvese. Procure salvar su espíritu. Es tan abundante. Mire, creo que es Timoteo, primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Cauterizar la conciencia es esa indolencia que no perdonará al rebaño. No le importan las almas. No le importa si son salvas, no le importa si piensan en la resurrección, no le importa si tienen temor, solamente que, hagamos, pues, ¿qué pasa? Ya somos libres de la ley, tenga mujeres y haga lo que sea, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pues que abunde la gracia, pequemos más para que abunde la gracia. Así hay pastores que están desviando el rebaño, no lo perdonan y no van a recibir el perdón tampoco. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Primero, ahora, ¿cuál es nuestra condición? Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Algunos de estos versículos y algunas cosas vamos a digerirla mejor en las reflexiones. Ustedes saben que normalmente en las reflexiones yo amplío muchos temas y si hay preguntas me pueden llamar. Hay hermanos que me llaman, me preguntan con mucho gusto. Yo les puedo ayudar en lo que más pueda. Dice, vamos a leer desde el versículo 1, desde el capítulo 3. Recuerden que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces uno tiene que mirar cuáles son las autoridades que hay que obedecer, ¿no? Porque acuérdese también que cuando todo el mundo que sea al tamboril, que todo el mundo se arrodille. No, yo no me arrodillo hasta ahí. Eso es otro tema, otro día lo hablamos. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándoos con toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. ¿Qué es eso? La generación perversa. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por eso decía, si no hay Espíritu Santo no hay renovación. Hay gente que recibe, entre comillas, la gracia, pero no recibe el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando no viene el Espíritu Santo? Se corrompe, se pervierte. Entonces hay una persona que solamente piensa en la salvación, van a la iglesia como por cumplir. Es como la misa de cumplimiento, cumplo pero miento, y están ahí pegados como una rueda que están dando vueltas, pero la verdad no están unidos al cuerpo de Cristo. Entonces su carácter se puede pervertir y muchas veces llevan tras sí a los hermanos que estaban llevando los verdaderos discípulos, la vida de discípulo, el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente
por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que lo que creen de Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Es que ahí es donde comienzan las doctrinas, que la ley, que si cumple la ley, que el sabbat, que una cosa, y todo el mundo con comezón de oír. Y todo el mundo con comezón de oír, y haga por aquí, escucha. Y dice, bueno, escucha, pero obedezca. ¿Qué es más importante? ¿Es salvo? ¿Está cuidando de su espíritu? ¿Usted está propendiendo para salvar su espíritu? ¿O por qué está escuchando más? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado en su propio juicio. Pervertido. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Será que en este tiempo no hay perversos? ¿Solamente los había en los tiempos de Pablo el apóstol? Yo no creo. Yo verdaderamente creo que nosotros debemos tener... Mire, en Corintio había tal carnalidad, 1 Corintios capítulo 5, que decía que aún tenían relaciones con sus propios padres, con la mujer. Dice, capítulo 5, de cierto, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso hay una carnalidad tremenda. Como estamos bajo la gracia, puede usted acostarse con la que quiera. Se comenzó a corromper la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente lo he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y por el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día de nuestro Señor. ¿En qué está pensando? ¿En que se complazca la carne o en su espíritu para que sea salvo? Pues uno debería pensar, ay, Señor, si quiere quitar de la carne, pero que su espíritu se salve, porque se ha pervertido sus caminos. Luego dice, no es buena la jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ya fue la salvación. Ahora nosotros tenemos que mirar por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la levadura vieja, con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, ni la de maldad, sino con la de panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, como estamos hablando de la bandera de colores, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pero Jesús, ¿qué dijo? No los quites del mundo, Padre, sino guárdalos del mal, guárdalos de ser arrastrados por el mundo. Más bien que ellos se conviertan, los perdidos se conviertan a Él, y no que Él se convierta a los perdidos. Sea salvo de esta generación perversa. Más bien os escribí que no os juntaseis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues ese perverso dentro de vosotros. Fuerte, ¿no? Fuerte, un perverso que está pervirtiendo, está destruyendo la iglesia. Sed salvos de esta perversa generación de gente que está entrando y va a hacer que usted no busque su salvación. Sea salvo es que usted se propenda por mantener su salvación viva, vigente. No se homogenice con el mundo entero, ni con los falsos profetas, ni con los que dicen ser apóstoles y no lo son, con los que tienen comezón de oír y siempre venga para aquí, venga para allá. No haga, lea más bien la Biblia. Mire, nosotros tenemos todos los días, hay muchos estudios, y que el Espíritu Santo lo ayude. Si verdaderamente necesita más, el Señor le dará más. Yo lo he orado: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta fin. Dame entendimiento, guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tu mandamiento, Señor, tengo mi voluntad.
Aparta de mí, que quita de mí lo pruebo que he temido, porque buenos son tus juicios. ¿Por qué? Porque es que hasta nosotros nos volvemos vanagloriosos de nosotros mismos cuando creen mucho. Es mejor no creer mucho, sino obedecer bastante. Para terminar, más bien, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Con esto vamos a terminar. Desde el versículo, ustedes ya saben bastante, ¿no? Que tenga ese mismo sentir. Bueno, pero leámoslo, no importa que lo sepan, no me cansaré de repetirlo. Desde el versículo 1 lo leamos, vamos a leerlo todo. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. ¿Sí ves la diferencia entre una persona perversa y un nuevo nacimiento en Cristo? Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no se hizo teólogo, no, obediencia es lo que el Señor quiere, y temor a su nombre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Dice, por tanto, por eso que acaba de decir, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Por favor, cuando nos reuníamos, estábamos bajo el mismo techo. Ahora en mi ausencia, con mucha más razón, usted debería ocuparse de su salvación. No piense que porque no viene o porque no tiene estar cerca, ocúpese de su salvación, por favor. Sea salvo usted. O sea, ya el Señor hizo, ya nos salvó, eso ya lo hablaremos otra vez. ¿Cuándo fue que nos salvó? Ahora somos salvos después de bautizarse. Propenda por mantener su salvación, apartándose, no importando lo que pase ni lo que digan los demás. Ocúpese de su salvación, como si estuviera. Porque Dios, que es en vosotros el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, hace todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Es que o es luz o es tinieblas, pero no estamos homogenizándonos con este mundo. No se homogenice con los pervertidos, no se homogenice con los que tienen apariencia de ser cristianos y no lo son. No perdonarán al rebaño y apartarán a los discípulos verdaderamente. Discípulo es el que quiere imitar a Jesús, el que obedece con el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que he recorrido. Dice, asidos de la palabra. Escuche, porque es lo que yo les he dicho. Acúseme, dígale que yo estoy diciendo que no diga solamente que acuerdes el nombre de Jesús. Acúseme, también dice, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no haya corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ustedes saben, imaginan cuando comenzó lo de esta pandemia, esos primeros videos de los primeros como 15 días, yo andaba a una velocidad como si todo el mundo se fuera a morir al otro día. Y eso me salían versículos. Yo a veces veo y digo, yo no sé, toca que cuando vean esos estudios que tuve cuando comenzó la pandemia, créame, lo hacía de todo mi corazón, porque creía que al otro día de pronto la mitad de la iglesia iba a morir en el camino. Y yo prefería más bien soltar todo lo que tenía para ser libre de la sangre, y que si algunos quedaban por ahí o yo me llegaba a morir, que quedara registro de una enseñanza para salvación de sus almas. Yo corrí, en verdad, corrimos. Y usted mira esas enseñanzas. Predicaba a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 7 de la noche, los domingos. Fue una velocidad impresionante. Por la mañana tocaba un tema, por la tarde tocaba otro tema, por la noche otro. ¿Por qué creen en Jesús? Porque no creen en Jesús el pecado. Como leer la Biblia y dele y versículos. Mejor dicho, no se lo pierdan. Yo hice con todo mi corazón para poder hacer algo. Así debo desde la palabra, que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no haya corrido en vano ni en vano haya trabajado, y aunque sea
derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Tengamos ese estado de felicidad de ser salvos, haciéndose de la palabra, ocupándonos de nuestra salvación, siendo salvos de este tiempo tan corrupto que la iglesia se ha corrompido. Demasiado, en verdad, es que es demasiado. No se nombra a Jesús, no se habla de la sangre, no se cree en la resurrección, la salvación no es segura. Por eso les dije cuando comenzamos, pregunte, oye, ¿eres salvo? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿De qué eres salvo? ¿Por qué eres salvo? ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Por qué te bautizaste? ¿Recibiste la gracia? ¿Cuándo? ¿Qué te pasó? Es para hacer reflexionar si verdaderamente permanece en esta gracia. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos enviado el Espíritu Santo como la promesa, sin el cual nuestra vida de fe se corrompería y también nuestros caminos serían perversos y volverían nuevamente como el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Pero nosotros, por el poder del Espíritu Santo, haciéndonos de la palabra, orando en el Espíritu, haciendo para que nosotros seamos luminares en este mundo, ayúdanos, para que nosotros no volvamos a la corriente de este mundo, no nos dejemos arrastrar, no nos homogenicemos con todo lo que está sucediendo en este momento, sino que nosotros podamos esperar la segunda venida tuya, que todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando, es lo que tú habías anunciado antes de tu segunda manifestación. Así que ayúdanos a estar firmes en esta gracia, después de haber sido justificados por la fe, que tenemos entrada a esta fe en la cual estamos firmes, Señor, y nosotros nos gloriamos en la esperanza de tu gloria. Y aún nos gloriamos en las tribulaciones que vienen por causa de lo que está pasando en este mundo. Ayúdanos para que tengamos como el corazón cuando también Lot también afligía su alma justa viendo los hechos que estaban ocurriendo. Y por eso tú no dejaste, ni lo dejaste que fuera tentado más que lo que pueda resistir. Ayúdanos a escapar. Ayúdanos para que nosotros podamos huir de esta generación que se está corrompiendo y que es perversa y es mala. Ayúdanos para que nosotros no olvidemos tu sacrificio, lo que has hecho por nosotros, lo que estás haciendo y lo que harás. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la guía, la comunión, la dirección del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que huyen de esta perversa generación para permanecer firmes en la gracia, esperando la salvación de sus almas para siempre. Amén. Amén.